Bueno, pues ya estamos, una semana más en el Bigote de Abadía. Y si todas las semanas digo que lo que tenemos por delante es un programa muy especial, en este programa todavía es más especial. Más especial porque yo creo que tenemos a uno de los árbitros, en este caso Linieres, más recordados del fútbol español, pues yo creo que solamente tras aquel Linier del Mundial de Corea. Así que, bueno, vamos a conocer el fútbol desde otra parte, desde la parte quizá más complicada, y vamos a conocerlo como siempre a través de uno de sus protagonistas. Así que nada, lo que se viene por delante va a estar muy bien, así que sentaos, abrid bien los oídos y estad atentos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Rafa Guerrero, bienvenido al Bigote de Abadía. Bien hallados, encantado. Nada, encantado nosotros de poder disfrutar con uno, yo creo que de los hombres más recordados del fútbol de los 90. Así Los hombres que G, nada, los hombres G. los hombres que sí. Y nada, y lo que teníamos muchas ganas, Rafa, que te lo comenté también en todo este mes que te está dando la vara para por fin tenerte No, aquí. un placer. Y es un poco también que nosotros al final nuestra dinámica es conocer el fútbol desde dentro a través de sus protagonistas. Y creo que vosotros jugáis un papel fundamental, o por lo menos vivís el fútbol también desde dentro, y nos gustaría conocer el fútbol a través de vuestros ojos, que yo creo que es bastante importante y nos va a dar otra visión también un poco de lo que se ve en el terreno de juego. Muy bien, me Así que parece nada, fantástico. No fácil, me parece bonito, pero no fácil. no es fácil. Mira, yo si quieres solo he pitado una vez en mi vida, una, en el patio, bueno, un torneo que jugamos y demás. Fíjate cómo lo haría de mal que tenía a los dos equipos en contra. O sea, Bueno, yo después de a esa lo mejor, experiencia no volví a pitar en a mi lo vida. mejor lo hiciste muy bien, No, 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 ya te aseguro, porque estaban de acuerdo en algo los dos. ya te aseguro yo que no. Y vamos, yo no sé en qué momento, Rafa, yo creo que te voy a lanzar ya la primera, porque al Sí, final, bueno, pues todos los niños, ¿no? Queremos ser el delantero estrella, el portero, el jugador. ¿En sí. qué momento de tu vida decides dedicarte al arbitraje? ¿Te llama por qué también un poco te llama la atención? ¿O qué te motiva? ¿O qué te motivó en su momento a dedicarte a esta parte del fútbol? Pues mira, es una pregunta, la verdad no es fácil contestarla, pero yo solo sé hablar con el corazón y te diré que yo tuve muchos problemas con los árbitros, fui expulsado como jugador en más de una ocasión, como entrenador de fútbol femenino que era también recibí mis expulsiones, era un poco problemático en el banquillo y con los árbitros en general, ¿no? Entonces un buen día dije, no puede ser estas personas que están siendo insultados por la gente, teniendo problemas con los deportistas, vuelvan cada semana a arbitrar, cada semana, cada semana. O sea, con esa ilusión, pero alguien tiene que estar equivocado, ¿no? Y yo, en mi última expulsión, que me cayeron 4 partidos, decidí apuntarme al colegio de árbitros, Ujú. porque yo tenía que pagar una penitencia, por una parte, el haberme Ujú. portado tan mal con ellos, y por otra parte, quería ver qué había ahí dentro para que enganchara de esa manera. Y bueno, te voy a decir una cosa, hasta el último día, 20 Sí, sí, años. sí. ¿Qué viste cuando entraste? Pues vi algo que realmente no ves desde fuera, del otro lado de la puerta, ¿no? El el ansia de ganar, de dedicar un gol a alguien, de los 3 puntos, de todas esas cosas ahí no están. Nunca está a gusto de nadie todo lo que haces, pero hay algo dentro que te engancha de alguna manera deportivamente, de decir, eh, estoy haciendo algo, que merece la pena. Y es Ujú. que se pongan de acuerdo los futbolistas, sobre todo el fútbol base, porque yo empecé como todos en el fútbol base. Y el fútbol base es lo que me ha enganchado. Y en el fútbol base es donde acabé. O sea, quiero decir, lo más bonito que te puedes encontrar es educar y formar a los niños cuando quieren ser futbolistas. Con Ujú. 6, con 8, con 10, con 12 años, con 14. O sea, eso es lo más bonito que hay. Después, lo demás ya es casi el fútbol profesional. Es otra Sí. historia. Hay 2 mundos y 2 fútbol. No tiene nada que ver. Ujú. Y por tus palabras entiendo que te quedas con el fútbol base, ¿no? Con el Sí, fútbol más no, no, auténtico, ¿no? vamos muchísimo, de la primera ref hasta el fútbol base.
sea, Sí, sí, sí. lo tengo muy claro, sí, hay una cosa con bar y otra sin bar. Entonces, pues bueno, yo estoy siempre con los que eh, más cosas necesitan, ¿no? Que es la Ujú. base. La Eso base es. necesita compresión, necesita cariño, necesita, no hablamos de nada económico, que también hace Ujú. falta, porque los esfuerzos que hacen los clubs de base es algo increíble. Concretamente estuve en Cantabria hace muy poco dando una charla en Mariaño en un club que aquello, en la Peña Liaño se llama, Sí. y bueno, gente encantadora, los niños, es increíble cómo están al día de todo, qué ilusión tienen, pero cuánto cuesta sacar adelante una competición. Yo creo que yo impondría, impondría desde ya mismo una cantidad a los equipos de primera división, a los equipos de la élite, a estos millones que se mueven para allá y para acá en invertir en el fútbol base y en nuestras Ujú. canteras, porque es que hacen unos esfuerzos terribles. Sí. Y el fútbol antes era más así y funcionaba mejor, con gente de casa y con gente que al final que había mamado desde las bases. Ese fútbol de verdad, o sea, me quedo con ese fútbol. Hay que estar al día y el día es hoy, ¿no? Y lo Ujú. marca la actualidad rabiosa cada día, cada momento, el bar, las novedades, ahora se van a escuchar los audios, ahora, Ujú. esto Justo. esto es lo que viene, ¿no? Sí, Esto es lo que viene y con lo que hay que luchar también, eso pero es, que con no lo que nos hay que aprender. olvidemos nunca, por favor, del que empieza. Que Eso no es. nos olvidemos de esa persona que se levanta por la mañana y va a pintar un campo con cal, ¿vale? Ujú. Justo. A marcar todas las líneas, Ujú. cada domingo, cada fin de semana, cada sábado, cuando entrenan con los balones, los utilleros. O sea, Sí, todas esas personas nos olvidamos cuando vemos un Madrid-Barça. No, no, pues es que si no hubiera todo lo anterior, no no llegaríamos a la existiría eso. élite. Tal cual. David, tú te portabas bien en los campos, ¿no? O regular a veces. Intentaba portarme bien, aunque No, reconozco que ponerse en el lugar del árbitro a veces deberíamos hacerlo más a menudo. Yo creo que falta un poco de empatía a veces en el fútbol. Ujú. Deberíamos ser todos árbitros alguna vez para Sí. poder entenderlo bien. ¿Y tú, Ángel, qué eres más, de bar con V o de bar con B? No, yo de barco 9, los bares poco los he frecuentado yo. Y bueno, oye, ahora que estamos hablando del fútbol base, le quería hacer una pregunta a Rafa Guerrero porque leí por ahí en alguna entrevista que como tu padre es entrenador, que alguna vez le tuviste que, ¿no? Que, una vez, una vez. bueno, que tuviste un conflicto por ahí, le Le tuviste arbitré que una vez expulsar. u sí, sí, le arbitré una vez en mi vida y le expulsé. ¿Y por Es qué? cierto. Vaya. Bueno, pues porque quizá, la falta de experiencia por mi parte, el querer, comerte el mundo en ese momento, que casualmente aquel año ascendí a regional preferente, llevaba una buena carrera arbitral, pues quizás yo le aguanté un poco menos que a otros y él se portó un poco peor que con otros, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, Confianza. confluyó eso, era una persona muy inquieta en el banquillo y bueno, yo la amonesté porque protestó a un asistente Ujú. en un partido de preferente y bueno, cuando estaba apuntando la tarjeta me dijo: "¿Y tú eres peor que él?". Entonces ya le saqué la segunda y le eché. La Sí. gente además, bueno, pues no quería salir, bueno, porque era un poco vehemente, ¿no? En ese Sí. sentido y tuvimos lo nuestro y lo peor de todo eso es que fueron 2 meses muy largos sin hablarnos, Vaya, al muy final muy esas largos. cosas afectan. Pero Sí, bueno, pero bueno, mi madre estaba ahí, que era presidenta de un equipo femenino, o sea, es que en casa sí. era aquello era el aquello era la Torre de Babel. Vamos, Entonces, vaya pues bueno, escenas de cuando tienes Navidad, una vaya, presidenta, un entrenador y un árbitro en casa es sí, sí, complicado. sí, es complicado. Pero bueno, que Rafa, por ver un poco, por empezar un poco a repasar tu carrera, no sé si me oyes bien. Sí, ahora, Vale, vale, que se había quedado ahí un poco parado. Por empezar sí. un poco a ver tu carrera y demás. Y antes un poco de entrar en materia, yo creo que es de justicia, bueno, no sé si de justicia o no, empezar un poco por el hecho que te da el salto a la fama. No sé si justa o injustamente, pero al final el día después hace su papel en aquel Zaragoza-Barcelona, en aquel famoso Zaragoza-Barcelona. Y más que ir al hecho concreto en sí, que yo creo que lo tenemos ya más que visto, más que repetido y más Estaba que... retransmitiendo el partido en el palco Josep Pedrerol.
Fíjate, Lo que sí, es la vida, ¿no? Lo que era es la vida, ¿no? el pie de campo del día después en Lo su que es momento. la Bueno, pie vida, de eso. campo o hacía entrevistas a pie de campo, Yo sí, creo sí, que justo. Palco era, bueno, pero él estaba, Antes ¿sabes? del partido yo creo que estaba fuera del campo y luego ya se subía a los Yo lo, palcos. yo lo recuerdo, fíjate, lo Sí, recuerdo, ¿no? pero sí, sí, lo Pues recuerdo. de ese famoso partido que todos recordamos y que todos hemos visto mil veces, más que el momento en sí, me gustaría preguntarte por el después. Es decir, al final tú acaba el partido, ves que te has equivocado porque todos somos humanos y todos nos equivocamos. ¿Cómo te sientes, cómo gestionas luego esa presión mediática a la que a veces os veis sometidos? ¿Cómo vives esos días de después? No conocía la presión mediática hasta ese día, o sea, no estaba preparado para ella, ¿no? Tampoco me Ujú, preparó nunca nadie, porque tampoco piensas que pueda pasar algo que tenga una trascendencia tan grande como la que tuvo por un error que era un error de fútbol, ¿no? O sea, ujú, puedes equivocarte, acertar, entonces solo por aquello que trascendiera tanto es lo que era muy difícil gestionar, porque yo no estaba preparado para ello y creo que muy pocos dentro del arbitraje podíamos pensar, sabiendo el riesgo que tiene ser árbitro, que aquello podía derivar en todo lo que derivó, ¿no? Que eras la persona más buscada en aquel momento, incluso en el propio país. ujú. Y bueno, siempre habrá un antes y un después. Sí. Siempre aquello marcó tanto personal como profesionalmente mi vida. Ujú, Estuve para dejarlo decidido, además tenía claro que no merecía la pena seguir, ujú, porque mm, parecía un terrorista que hubiera hecho un atentado y que me buscaban por todas partes. Y simplemente era un partido de fútbol, ¿no? Es lo que yo no llegaba a gestionar en ese momento, pero bueno, hubo ujú, personas que me ayudaron, que estuvieron al lado y que me dijeron adelante y vamos a estar contigo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, las personas más cercanas me ayudaron a seguir, pero no es fácil. Tienes que estar siempre preparado para lo que venga. Ahí aprendí mucho, fue la historia de mi vida, ¿no? Un sí, antes y un después. O sea, justo. eso está clarísimo. Y hablabas de que nadie te preparó para eso. ¿A día de hoy a los árbitros les preparan para eso? Sí, yo creo que no tiene nada que ver. Hoy Sí. día el árbitro está preparado, no, súper preparadísimo para todo eso, tanto psicológicamente, físicamente, en todos los aspectos el árbitro ha mejorado un mundo. Otra cosa es el error, porque el error viaja en Ujú, la maleta, pero en la de todos, o sea, justo. pero la del árbitro se ve más. Yo al árbitro le comparo mucho con un portero y con un entrenador. Ujú, Siempre. Una vez, además, hablando después de un partido con Iker Casillas, fíjate, después de un partido hablando de pues, un partido que había sido duro, difícil, y decía, Rafa, me decía él, fíjate, dice, vuestra labor, la mía y la de entrenador, nunca la van a entender. ujú, justo. Y nunca se me olvidó, nunca, Mm, siempre recordaré aquello. sí, justo, porque al final Estamos siempre se solos, habla, estamos solos. sí, siempre se habla del fallo del árbitro, ¿no? Y de hecho ha habido cosas Sí. muy feas últimamente de, no sé si fue el Real Madrid, que sacó un vídeo como pues, eso, con los Nada, fallos del esas árbitro cosas y no tal. a mí eso no me gusta para nada. Yo creo que es Claro, alimentar algo que no es necesario, ¿no? O sea, claro, pero alimentar lo que yo no me porquería que imagino. no entiendo, no Lo lo que yo puedo no llegar a entender. lo que yo no me imagino es al presidente de los árbitros, a cualquier árbitro, imagínate lanzando un vídeo Sí, con los fallos sí, del Real sí, Madrid, de por qué no con gana. los fallos, hombre, Claro, no, fíjate, tirar un penalti fuera, pues te lo para el portero, entra dentro del juego, ¿no? sí, El portero, pero hombre, que tire fuera un penalti uno, fíjate, había que condenarlo, o sea, qué cosa, ¿no? Es como que el árbitro no pite un penalti fuera del área, pues casi es que es lo mismo, qué burrada, tirar un penalti fuera, pero todo eso está aceptado, porque el sí, futbolista no tiene nada que ver con todo esto que hablamos. sí, sí, Simplemente sí, dejo a un lado al portero y al entrenador. sí, 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 justo, justo. David, Mi opinión, ¿eh? No, sí, 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 no, yo estaba, lo comparto al 100%. Gracias. digo, al hilo de lo que estabais comentando del famoso penalti de la Romareda, lo que muy pocos saben es que un espectador incluso te lanzó un objeto. Sí, ¿Cómo fue bueno, aquello? bueno, fue un objeto, hombre, cayeron, hubo muchos objetos, ¿no? Porque ya sabes, cuando todo eso pasa, pues incluso, hombre, vosotros sois muy jóvenes todos, pero yo recuerdo que se tiraban cuando había un desacuerdo con el equipo arbitral, tiraban almohadillas al campo. Esas almohadillas que te daban para sentarte, pues cuando había todas volaban las almohadillas en el campo, que no hacen daño a nadie, pero eran señal en desacuerdo al arbitraje. Bueno, pues ahí caían cosas, pero cayó una muy especial que nunca esperas que caiga. Eso es cierto. ¿Cuál fue? Que- Pues una dentadura postiza.
Sí, Madre mía, bueno, hoy lo recuerdo con cariño, pero es cierto, o sea, lo que es, y En el ya momento está. estando ahí y ver que cae eso, tiene que ser ya el No, sumum de vamos. no, me hizo daño, ¿eh? O sea, quiero decir, lanzada a distancia, yo lo veo, ¿no? Me da en la espalda hombre, y miro y cuando veo lo que es, digo, no lo creía, o sea, era algo que no podía ser que aquello estuviera pasando, ¿no? Ujú, Mi primera intención fue pisarla, ¿no? Pisarla porque caía al lado de la bota, pero pensé todo en un momento. ujú. Una persona que llega a casa sin la dentadura, que ha perdido el partido, o sea, no sé, no sé. Era Y de verdad, o sea, da tiempo a todo, ¿eh? Da tiempo a surrealista, todo. vamos, sí, sí. Sí, pero yo te puedo decir que es verdad porque te lo digo en Sí, primera sí, claro, persona. claro. O sea, y sí lo sabe el de seguridad, porque había una persona de seguridad allí que vio todo el tema. Y yo me quedé mirando y él me miró y yo no la pisé y él la cogió. O sea, quiero decir que Sí, sí. yo creo que volviera a la persona. Yo creo, espero. Bueno, espero que lo lavase antes de usarlo, por lo Sí, menos. pero bueno, peor es perderlo. Tú fíjate lo que Sí, cuesta sí, todo sí. eso. Que llegues a casa encima de haber perdido el partido, que el árbitro te ha robado, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y Sí, vas sin la dentadura. O sea, sí. Dios, la verdad es mejor tomarlo así, pero nunca pensé que Sí, llegara sí. a ese extremo el fútbol, ¿eh? Sí, 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 total. Oye, Rafa, una pregunta te quería hacer, que es una duda que siempre he tenido, los descansos de los partidos, ¿vale? Sí. Al final, vosotros, nos metéis en el cuarto, habláis y demás. Claro, muchas veces pues habéis tenido algún fallo, habéis tenido aciertos en la Sí, primera parte. ¿Cómo sí. gestionáis vosotros o cómo habláis en los descansos? ¿Qué os decís? Por ejemplo, imagínate que el árbitro principal ha cometido un fallo importante y ahora más con la tecnología que hay, lo tiene que Sí. saber en el descanso. ¿Cómo gestionáis también las emociones en los descansos? ¿Cómo gestionáis la vuelta al campo? Yo no soy amigo de. Es una buena pregunta, es una pregunta muy técnica y muy psicológica. Es una Ujú, gran pregunta. En esta pregunta daría un consejo, ¿no? sí, Dentro de mi experiencia, ¿no? De la que he podido tener. Y es que hay que hablar de lo que va a pasar, no de lo que ha pasado. Salvo algo muy fragante, muy gordo, muy tal. Lo primero, el mayor consejo que yo doy es no coger el móvil, ¿vale? ¿De ujú, acuerdo? El móvil apagarlo cuando se llega y encenderlo cuando se va, para ujú, decir a casa todo bien, nos ponemos en camino, ¿no? O para hablar con un amigo de cómo lo ha visto, vale, perfecto. Pero yo creo que no es bueno porque te condiciona. Inevitablemente claro. te condiciona. O sea, porque yo tengo un error que creo que no sé, yo levanto un fuera de juego, que no lo era, me marcan un gol, he concedido un gol que no debía de subir al marcador, pongo el móvil en el descanso y me dicen, oye, que la has cagado. Pues vaya gracia. O sea, Ya, te quedan 45 minutos para gestionar tú mentalmente eso que habréis oído muchas veces. Es la ley de la compensación. sí, Eso es lo peor que me pueden decir a mí. O ujú, sea, porque eso no deben existir, porque es un doble error. claro. Cometiste uno y vuelves a cometer otro. Claro. Por eso yo daría el consejo de hablar entre nosotros las jugadas que ha habido, perfecto, comentarlas. Oye, yo creo que es amarilla tal. Oye, cuidado con este jugador que mira, 2 veces en tu espalda tal, porque esas cosas se comentan, claro. Ujú, Hay que dirigir un partido. Este está muy nervioso, cuidado con el 8 que bueno, está nervioso, tal, échale un vistazo, cubrime la espalda cuando yo hago la diagonal. Entonces, todas estas cosas, pues una labor de equipo, es perfectamente dialogable en el descanso ujú, y apoyarse mucho. Apoyarse mucho. No engañarse, cuidado, es muy sí, diferente. No engañarse, porque si hay que decir, oye, yo creo que la has cagado, vaya amarilla que la has sacado. O sea, yo no la he visto así, tal. O sea, eso sí, pero ujú, hasta ahí, hasta sí, ahí. Lo demás es que imagínate que te queda una segunda parte y la has cagado en la primera. ya. Y tú mira lo que te espera en la segunda. O sea que psicológicamente creo que es bueno ayudarse a hablar, pero no tocar el teléfono. O Vale. sea, el teléfono ahí. Ujú, perfecto. David, ¿pasas con Sí, unas preguntillas con las tuyas o...? sí, a mí me surge una duda, Rafa. Sí. ¿Por qué asistente y no árbitro? Quiero decir, ¿en qué Ah, momento tomas la decisión no, de... no, sí, no, no, es muy fácil. Mira, es muy fácil. Eh, Uno es árbitro. Lo de asistente fue circunstancial. Yo
siempre he dicho lo que he sentido. No te voy a decir que la ilusión de mi vida era coger una bandera y ponerme en una banda con una línea que encima estoy siempre fuera del campo, ¿sabes? O sea, no estoy ni dentro del campo. Soy el que está fuera con un trapo en un palo, ¿vale? No, no. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que en Castilla y León, a la comunidad que yo pertenecía arbitralmente, hay un tapón muy grande para ascender a tercera división o a segunda división. Hay un tapón, hay muchísima gente, hay mucho de Valladolid, hay mucho de Salamanca, entonces somos 9, la comunidad más grande de Europa, o sea, y era pues difícil porque había un examen también. Ya no solo es que quedaras bien clasificado en el campo, sino que había examen de cultura general y había, o sea, tenías que saber por dónde pasaba el Volga para pitar un penalti. Era una cosa de locos, pero bueno, era lo que había. Entonces, las ciudades universitarias como Salamanca o como Valladolid en ese momento, pues tenían más árbitros en la élite porque estaban más preparados en el papel. No en el papel del árbitro, sino en el papel de la universidad. Eso afortunadamente ya no es igual, poco ha cambiado, por lo menos algo, y se crea un cuerpo específico de jueces de línea. Y yo ahí tenías que estar mínimo en regional preferente para poder optar a ello. Y empezabas a hacer de árbitro asistente en segunda división B. Y dije, yo no voy a llevar a segunda división por este camino, porque aquí hay un tapón muy grande de muchos árbitros. Y me apunté, porque yo lo que me gustaba realmente es el fútbol. Como futbolista no pude llegar, como árbitro se me puso ese tapón ahí de tanta gente que se me iba a pasar la edad y no iba a llegar nunca, y vi esto, y como me gustaba el fútbol y me gustaba el arbitraje, pero sobre todo el fútbol, decidí apuntarme al cuerpo específico de jueces de línea, árbitros asistentes. Y empecé en segunda B, al año siguiente ascendí a segunda A y al año siguiente ascendí a primera. Y a las 2 temporadas a árbitro internacional, o sea, asistente. Un ascenso meteórico. Fue terrible, terrible, fue terrible. ¿Sabéis por qué? Porque amaba lo que hacía. Con mis errores, por supuesto, pero amaba lo que hacía. Me preparaba para ello, entrenaba 4 días semanales, cuando se entrenaba un día o 2 y a veces. O sea, fueron cosas que en el momento entregué en cuerpo y alma. ¿Y cómo recuerdas tu primer partido ya en primera división, tu debut en primera división? Mi debut en primera división, pues, es inolvidable. Fíjate, mi primera fue el Real Oviedo Rayo Vallecano. Ese fue mi debut en el Tartier, pero en el Tartier antiguo, en el centro de la ciudad de Oviedo, lleno, con recordáis a Peter Dubowski, desgraciadamente fallecido, tenía Víctor Onopko, o sea... Carlos estuvo con nosotros aquí. Carlos, el año que yo debuto se va a México, ¿os acordáis? Sí, justo. Sí. Estamos hablando con él aquí. Pues, vale, me alegro. Pues la verdad es que todo lo que llevaba por el área lo metía. O sea, yo no sé cómo lo hacía, pero vamos. Y ese día no estaba en el debut. No estaba, porque es más, guardo el acta, fíjate, todavía arbitral. Con López de la Fuente, que había un árbitro gallego que había ascendido a primera división, y éramos los 3 nuevos en ese partido. Y recuerdo, pues, claro, la mayor diferencia que yo noté de segunda B, segunda A, o sea, segunda división y primera, fue la velocidad del balón. Fíjate, fue lo que más me llamó la atención. La velocidad a la que iba el balón, tenías que estar muy atento porque te lo perdías. O sea, era un tac, 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 tac. Los cambios de juego iban al pie. Se la daban para el pie que podía rematar. O sea, no era un centro, allá va, le centro, él ya, no. Se la ponían, si era diestro, para diestra. O sea, veías esas cosas y decías, joder, se nota la categoría. Efectivamente, el mayor cambio para mí fue de segunda B a segunda división. El mayor cambio. Y de segunda a primera, la velocidad, sobre todo, del balón, con la que va el balón. ¿Has tenido o has asistido en partidos internacionales, en partidos de ligas muy importantes? 174, fíjate. Partidos de liga, 49 finales. países. ¿Cuál es el partido del que más orgulloso te sientes haber estado en él? ¿O el que dices, he tocado techo en este partido?
Pues sí, sí. Si realmente, hombre, son muchos, es injusto decir uno, pero si hay que decir uno, yo diría Manchester United, Juventus de Turín, semifinal del Champions, Ujú. en el Teatro de los Sueños, nunca mejor dicho. Una vez que pasó el tiempo entendí por qué le llamaban el Teatro de los Sueños. Era un sueño estar allí. Ujú. Con el campo lleno, el mayor, cometías un error o entendían que esa falta era al revés o lo que fuera, y lo que oías, lo más que oías, nada más, ahí quedaba. La Ujú. protesta era, todo el campo, ¿eh? Sí. La verdad me informó Michel Baudreau, un árbitro mítico francés, era el informador, el árbitro era Manuel Díaz Vega, el cuarto árbitro era Iturralde González. No, hay cosas que no se pueden olvidar, ¿no? Y que anules un gol al Manchester jugando en casa contra la Juve en una semifinal de Champions en el minuto 90 a Sheringham, delante de los centros que tenía el Manchester, por fuera del juego, justísimo, pero justísimo, justísimo, y aciertes, eso ya fue la culminación. Y Mm. ahí ya tuve las mayores dudas del mundo, había que decidir y la verdad que, bueno, salió cara, podía haber salido cruz, pero no, aquel partido no se me olvidará mientras viva. Ese y otro con también Manuel Díaz Vega en Estambul. Un Fenerbahce Manchester cuando el capitán del Manchester era Eric Cantona. Ujú. Decías el sonido del campo y yo tengo una duda. No, Los pitos de la gente, los insultos de la gente, ¿eso a un árbitro le descentra o le motiva todavía más? no es mala la pregunta, ¿eh? No es mala. ¿Has visto qué bien lo hacemos, Rafa? Y No, gratis, no, ¿eh? no, no, no. Gratis todos, ¿eh? Sí, 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 sí. Es, Todos, todos. no, pero es bonito esto. Esto es lo que se necesita. Yo creo que necesitamos hablar mucho más la sociedad. Mm. No podemos meternos en cosas, necesitamos estas cosas. Que hablemos, que seamos normales, porque venga el árbitro que piensan que es. Por cierto, hablando de eso, de conocer más al árbitro, creo que es necesario, más necesario que escucharse los sonidos que hablan, el VAR, más que todo eso, es que den ruedas de prensa a los árbitros, Mm. igual que el futbolista, igual que el entrenador, que cuando acabe un partido pueda ser entrevistado. Queremos saber cómo piensa el árbitro. El árbitro no es ningún marciano. Muchos piensan todavía que son marcianos. No, que somos normales Ujú. dentro de nuestras cosas como tenemos todos. Pero, hombre, todos nos daríamos cuenta de muchas cosas si el árbitro hablara y se dejara de estar en ese búnker Ujú. cerrado, donde no hay Sí. declaraciones, no se Pero habla. No sé, fíjate, yo creo Rafa, que tiene que ah, abrirse. Siglo XXI. ujú. Antes de contestar a la pregunta que te ha hecho David, yo creo que más que de ir ruedas de prensa, que habléis, yo creo que con que se respetase sería suficiente. Es decir, tú imagínate una jornada en la que ninguno de los 20 entrenadores hablase del arbitraje. Sí, pero estás pidiendo cosas Claro, sí, prácticamente bueno, imposibles. pero Aparte que el Es respeto hay que complicado. ganárselo, ¿eh? El respeto hay que sí, ganárselo. El respeto no se impone. ya, bueno, Cuando pero tú quieres imponer el respeto, te equivocas. A mí esos sí, pero gestitos del dedo o de tal, a mí eso no ujú, me gusta. ya. O sea, tú al futbolista dile lo que quieras, pero en un tono deportivo, futbolístico, Ujú, al lado de él, oye, no me hagas esto, que te vi, oye, cuidado, tal. Yo qué sé, cosas, ¿vale? Dentro de la normalidad, porque tú eres un deportista más, pero esos ujú, gestos, esas cosas de autoridad, eso yo no lo soporto, ya os ya, lo ya, ya. digo. Yo, Ujú, no, esas cosas no puedo con ellas, porque tú ujú, tienes unas tarjetas, utilízalas, pero no ningunes a nadie. ¿Ha hecho algo? Pues sácale ujú. la segunda amarilla y lo echas. Ya está. Pero si no, no querramos quedar. Porque la pregunta casi se me ha escapado. La pregunta no recuerdo cuál Sí, era. sí, repítela, repítela, David. Era tan buena que no la recuerdo. No, yo iba al tema de los pitos en la grada. Pitos, insultos. Si Sí. eso os motiva o os descentra. Mira, a veces, fíjate, las dos cosas te diría. En partidos, hay partidos que te motiva y hay partidos que te descentran. Ujú. Y no es quedar bien con las dos, sino en los partidos sumamente importantes donde estás metido, importantes para subir y para bajar. O sea, para ser campeón de liga o para descender a segunda división, que yo creo que es mucho más complicado arbitrar a un equipo que puede bajar
que a un equipo que puede ser campeón, porque si no es ese año por un error, puede ser el que viene, pero el que baja va a bajar una ciudad para abajo. O sea, mi manera de verlo es muchísimo más delicado. Y en ese partido que estás tan concentrado, mira, ni oyes pitos, ni flautas, ni gaitas. O sea, es que no lo oyes. Oye, sí lo oyes, porque no estás sordo, pero estás tan metido el auricular, la relación con el árbitro, visualizar todo continuamente, no perder de vista, en el caso mío que estaba en los banquillos, el tema de los banquillos, gestionarlo, no agobiar a nadie, no decir, no pises aquí, no pises allí. No, simplemente, mister, tranquilo, porque hay que entender lo que sufre también un entrenador. Entonces yo siempre abogué por el diálogo. Claro, esto me lo dio la experiencia. Y cuando mejor estás, te tienes que ir, que yo tampoco estaba de acuerdo en decir, ¿no? La jubilación es mientras tú físicamente estés bien y técnicamente estés bien, como hacía Inglaterra, la Premier, ¿no? Pues ¿por qué vas a quitar a una persona? Yo me fui cuando el fútbol me entendía a mí, que mira que fue difícil, pero cuando ya el futbolista me entendía a mí y yo a él, te tienes que ir. Cuando más experiencia tienes, hombre, algo podrás hacer por el arbitraje después de tanto tiempo, pues no te dicen ni hasta luego, ¿no? Eso a veces no lo han gestionado bien, porque el equipo arbitral es como un club, hay que estar pendiente de todos son importantes, desde el asistente hasta el cuarto árbitro, el árbitro principal y ahora el VAR, o sea, todos tienen su importancia y hay que darles a todos yo creo el cariño que merecen. Y hablando de equipo arbitral, creo que has coincidido con 28 árbitros a nivel de primera división o internacional. Me parece informarme. Sí, en total, sí, cierto, 28. cierto. ¿Cuál es Buena el árbitro con documentación. con el que mejor te entendías y otro con el que no tuviese tanto feeling? ¿Yo te he hecho algo? Nada, siempre No, seguro que hay un árbitro con el que dices sí, no, hombre, que no, yo con este no te que voy. con la mirada ya nos entendemos. No, efectivamente, yo no, por favor, te voy a contestar, solo faltaba. Pero bueno, que no son preguntas que la verdad no me Hombre, no todos suelen. los días se tiene Rafa Guerrero en No, el programa y cuando viene hay que pero aprovecharlo. que no me las no me las suelen hacer. O sea, la verdad Ah, por eso es, claro. claro, por eso. Pues mira, como te decía antes de los partidos de fútbol, decir uno a lo mejor es injusto, decir uno con el que normalmente es con el que más tiempo ibas, ¿no? Porque yo rotaba, con algunos salí una vez solo, 2, 3, pero con otros salí 60, y con otros salí 50, y con otros salí 80. Entonces, claro, una vez que vas, por ejemplo, con Iturralde, pues era mirarnos y saber ya qué podría haber pasado, ¿no? Porque hice mucho partido con él. Con Manuel Díaz Vega, aparte de tener los 7 sentidos en el partido, porque él te hacía tener los 7 sentidos en el partido, era una mirada y como él decía, quien no entiende una mirada, Guerrero, no entenderá una larga explicación. Eso siempre lo decía. Por lo tanto, eran personas que te uno. Estabas metido en el partido. O sea, no había nada, no, al partido. ¿Puedes equivocarte? Sí, pero profesionalmente fue algo muy importante, ¿no? Y bueno, pues no entenderme tan bien, pues bueno, llegó un momento en que yo creo que nos conocíamos tanto que a veces terminamos siendo dos extraños. Sí, y fue Vale. Mejuto González. Con Mejuto. Sí, pero quiero decir que, bueno, pues al final, fíjate, coincidimos tantas veces, hicimos tantas cosas juntos importantes, pero yo creo que había algo que quedó ahí. Había un pozo que quedó y quizá el entendimiento pues no era el mismo. Yo no sabía lo que a veces podía querer de mí en el propio terreno de juego, si que levantara más y menos, y que me metiera en mis faltas y que no marcara las faltas. O sea, a veces llega un momento en que bueno, pues no me entendía igual, simplemente respetándolo. Uno de los mejores árbitros que ha dado el fútbol español, vamos, de los mejores, de esos 5 o 6 mejores, estará Mejuto, pero mi entendimiento era superior con otros como Díaz Vega o como Iturralde González, Juan Antonio Fernández Marín.
por ejemplo, pues Bueno. ya personal. Con Brito Arceo tampoco no era fácil, no, porque yo salí con Brito Arceo, dos partidos internacionales. Sí. Y bueno, tenía su manera de arbitrar, que no era la mía, pero bueno, yo me intentaba ajustar, porque yo era el que tenía que intentar, por supuesto, satisfacer las cosas que les gustaban a ellos en el sentido futbolístico, o sea, de cómo arbitrar. Es que cada uno es un mundo y una manera. Lo del asistente es muy difícil. Hoy día ya no, porque hoy el asistente va con red. O sea, hoy ya tienes a un VAR que te va a corregir. Si tú te equivocas, y madre mía, qué alivio, qué bonito salir hoy cuando veo a los árbitros asistentes, qué envidia sana siento de ellos. Es decir, están aquí, levantan, pero no pasa nada. No se van a equivocar. ¿Os dais cuenta que no se van a equivocar? Justo. Es bonito, ¿no? Sí. Entonces, Sí. pues bueno, De hecho, yo me creo que alegro, me alegro, pero bueno, ¿ves? Algo ha cambiado que está bien. envidia sana, envidia sana. Sí, a ver si luego Sí, tocamos sí, un sí. poco el De no estar ahí, tema de no del... estar ahí. A ver si nos da tiempo entre los temas que tenemos. Y nada, ¿preguntas de los seguidores? ¿O te queda algo, David? Eso es. Sí No, que... bueno, vamos con lo de los seguidores. Venga, pues Ángel, aquí no ¿Pero nos hay alguno? responsabilizamos, Rafa. ¿Hay alguno? Aquí leemos que si hay algún hombre, tenemos ya un montón de ellos, casi Bueno. 13.000. Entonces, Joder, nada, nos dejan preguntas, no nos responsabilizamos y Ángel lo Venga, único que no, hace es por leerlas. supuesto. Ni yo de las respuestas, ¿eh? Tú... Vale, pues nada, dispara Ángel. No, Venga, bueno, pero Ángel. Dale, Ángel. tranquilo, Rafa, que hemos filtrado un poquitín, ¿eh? Tampoco vamos a soltarlo No, ahí que todo. no pasa nada, no, siempre que no sean cosas sumamente ofensivas. Yo amo la expresión, la libertad de expresión, pero bien entendida, o sea, con educación, con respeto. Se puede decir muchas cosas más importantes que un insulto, ¿eh? Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, pero hay palabras o preguntas que pueden herir tanto, pero siempre desde el respeto. No, pero Contestamos aquí... a todo, no te preocupes. Ya, no, pero a nosotros De nos los interesa hacer insultos preguntas... a todo. Sí, sí, vale, no te preocupes. Bueno, la primera pregunta te la quería hacer un poco yo sobre una noticia que he visto y al hilo de lo que comentabas de que los árbitros tienen que contar su versión y demás, pues hoy ha salido que se van a publicar las conversaciones entre el VAR y el árbitro. A mí eso me parece bien porque te ayuda a entender las decisiones. No sé si estarás de acuerdo. Estoy de acuerdo a medias. ¿Y eso? Estoy de acuerdo. Es un avance. Yo lo primero creo que todo esto nace por una desconfianza absoluta que hay en el arbitraje. Con el arbitraje. Hay una desconfianza tan grande que quieren saber hasta qué hablan. Vale, perfecto. Esa una. Otra. ¿Es en vivo? ¿Es en directo? ¿Es en el momento? No. No me sirve. No lo sé cómo será, la verdad. No, No me sirve. No, una ya vez te a digo toda yo la que no. jornada. Entonces no me sirve. Yo la quiero en el momento. No quiero nada filtrado. No. O sea, yo no quiero que me lo den al final de la jornada. ¿Para qué quiero verlo en el resumen? Por ejemplo. Al final ¿no? de la jornada y filtrado en función de... Al final Entonces, se hace un programa sobre eso. No, hombre, a mí me parece muy bien. Pero, hombre, dámelo en directo. Dámelo en vivo, cuando yo estoy en el fragor de la batalla. Pues, es penalti, no es penalti. ¿Por qué no es penalti? Ah, mira, pues mira, no es penalti por esto. Pues yo no lo sabía. Coño, mira, es verdad. Mira, no habíamos visto esto. Pues mira qué consejo le ha dado. Hombre, eso yo creo que es formativo. Y eso creo que es abrirse al mundo. Pero dármelo cuando ya ha pasado todo, pues no sé, pues con spoiler se llamará, ¿no? Un tiempo. No. Es que, no sé, mi opinión, ¿eh? Me parece un avance increíble, pero en vivo. Nos equivocamos en vivo. Sí. Hay que luchar porque sea en vivo. Venga, vamos a hacer fuerza para ello. Bueno, ahora sí que vamos con las preguntas de seguidores expresamente. Gasino Mires Atras dice: ¿cuál es el entrenador que más te ha sacado de quicio en la banda? Bueno, ¿solo uno? Bueno, los que tú quieras, si hay más de uno. No, bueno, hombre, los entrenadores, como decía antes, yo estoy muy con ellos porque bastante tienen para ellos, pero hay alguno que sí te llega a desquiciar, más que nada por lo pesado y la constancia y sobre todo si el resultado no va con él, está en casa jugando, a veces busca un poco también
el enfrentamiento para que tener casi una justificación a veces, que no es así, pero yo entiendo que el fragor de la batalla es ese. Hombre, pues hay alguno muy, muy inquieto. Pero dinos algún nombre, Rafa. Pues a ver, lo que queréis son nombres. Queréis nombres solo de los malos, ¿no? No queréis nombres de los buenos. No, también. No, bueno, pues mira, Joaquín Caparrós, por ejemplo, es un entrenador que a mí me dejó huella porque a mí me decían antes de arbitrarle, cuidado con Caparrós, que es un poco revoltoso, tal. Y yo nunca tuve, por ejemplo, ningún problema. Era un hombre muy visceral en la banda, pero sumamente respetuoso. Con las que tuve, pero el que tuve las mías en el Athletic Club de Bilbao fue con el francés. Sí, El machote. El machote se me ponía a hacer el toreo. Digo, oye, de favor, deja el capote ya, que te pones ahí. Una vez que metió un gol y se me pone y me dice quita. Digo, ¿cómo quita? ¿Cómo que me quite, Luis? ¿Cómo que me quite? Quita porque iba a hacer el pase ese del toreo. Digo, vamos a ver, pero arrea para allá, por favor, vete para allá. O sea, es decir, se transforman, pero son muy educados. Mira, y saben mucho de fútbol. Y nos entienden los entrenadores. Otra cosa es lo que estén casi condicionados a decir, ¿de acuerdo? Lo que oigáis en las ruedas de prensa, eso no tiene nada que ver con lo que pasa en el campo. Y os lo digo yo, ¿vale? Porque ahí van con una lectura del propio club. Hay que tirar por aquí, hay que tirar por ahí y ya está. Pero en el campo, en el fragor de la batalla, son encantadores dentro de los revoltosos que pueden llegar a ser. Hombre, hay alguno que a veces no se aguanta ni él. Pero bueno, eso es porque son así, no por otra cosa. Pero en general no tengo queja. Ya. No te podría decir, yo creo que no expulsé nunca a ninguno. Y mira que expulsé jugadores, Pero, no, de verdad. Pero yo creo que entrenador ninguno, a mi padre. Pero en primera división, no, de verdad. De verdad, porque hay que entenderle, al entrenador hay que entenderle, si no pasa el umbral de llegar al insulto, llegar a cosas así, que a mí no me pasó en primera división, yo creo que hay que entenderle. Bastante tienen para ellos muchas veces. Sí, bueno, sobre el machote ya hemos entrevistado jugadores del Athletic y del Español y demás, y ya nos han contado anécdotas sobre él que era bastante peculiar. No, muy peculiar. Bueno, un espectáculo, pero bueno, te voy a decir una cosa. A mí me divertía. Al público que estaba detrás de nosotros les divertía. Y yo una vez, además, una vez recuerdo que le pillé en una jugada que me pilla a mí a la contra para el otro lado, y según voy, miro de reojo un poco y según inicio la carrera, y para ver si salía el balón o no, y le veo a él haciendo a la grada que presionaran, que venga, dándose la vuelta. Entonces, al volver de la jugada, digo, oye, a mí no me eches a estos encima, porque te voy a decir una cosa, vas perdiendo y a lo mejor quieres que te eche, no te voy a echar. Y se le quedó grabado, le encantó. Me ponía la mano en el hombro, digo, no me pongas la mano, que está toda la gente aquí. O sea, era un hombre tan sumamente. Yo le tengo mucho aprecio, os lo digo de corazón. ¿Sabéis por qué? Porque iba de frente. Y ya está. Y yo quiero la gente que va de frente. Vale, mira, por seguir, Rafa, Javier Martín Villanueva nos hace la misma pregunta, pero en versión jugador, el más insistente con los árbitros. Hay que gusta dejarse caer en banda, meter un poquitín de bulla. No, había. Es que, claro, hay futbolistas que lo llevan en la sangre y es que son así, no por nada, sino porque además, después yo con los más guerreros, es que me llevaba, con los que mejor me llevaba. O sea, es verdad. Te gustaba el rock and roll. No, es que es dentro del campo, es que no tienen nada que ver. O sea, es que de verdad, Samuel Eto'o, con las que tuve con Samuel Eto'o, o
sea, papito, pero después, o sea, y unos abrazos, y ya, pero después en el campo, ¿me entiendes? Había que lidiar con él, un futbolista como la copa de un pino. Sí, O sea, sí. cuidado, o sea, es que de estos fajador que venga, goleador, bueno, la verdad que bien, y me une una gran amistad. Por cierto, es presidente de Camerún, de la Federación de Camerún, lleva Sí. todo el fútbol él en Camerún, pero hay uno por encima, yo creo que, bueno, o a mí me tocó sus peores días, a lo mejor, porque tampoco era muy expulsado, ni yo creo, no lo sé, no lo he mirado, pero era continuamente, oye, que me pitas, oye, qué tal, pero no has visto esto, oye, pues así, todo el tiempo, déjame, y es cántabro. ¿Cómo os habéis quedado? Cántabro. ¿Cómo os habéis quedado? Sí, es cántabro. Y no Muy estaba en el más. Racing. Cuando era No tan estaba pesado, no estaba en el Racing. Helguera. Ojo que me llevo muy bien con él, ¿eh? ¿Cómo? Helguera. ¿Helguera? Tengo que aplaudiros. O sea, que lo habéis acertado. O sea, No lo has puesto fácil, No, fácil no. Bueno, claro, es Cantabria. Pero bueno, no, fácil. No, Iván Helguera, no, hombre, le mando un abrazo, por favor, solo faltaba. Pero era muy. Estaba continuamente. Sí, O sea, ¿no? Bueno, sí. ¿te acuerdas la imagen con Gandour en el Mundial de 2002? Que se volvía loco por ir donde Gandour, sí. Era temperamental. Pero tenía toda la razón, ¿eh? Sí, Ahí sí que yo no le paro, ¿eh? Yo como español, que me acuerdo que me pilló en Irlanda y era una hora menos y, bueno, madrugué mucho para verlo, algo así. Sí. Y vi aquello. Yo, bueno, nada. Vamos a dejarlo porque fue el Gandour, ya está. Pero lo de Helguera, ahí ese día lo entendí. Sí. También te digo que Gandour, la excusa que pone es que fue culpa del Liniers, ¿sabes? Porque descargaban el Liniers. Que no, que lo pitó él. No, yo. Nada. Hizo unas declaraciones después que quedó a la altura del betún. No, majo, tú tienes que asumir todo esto. Y yo leí unas declaraciones hace unos años que me dio vergüenza. O sea, ¿cómo puedes decir después de esto tú por favor? No, aquella no la metieron bien, ¿eh? Bueno, a ver, seguimos, Rafa. Mira, Fútbol Carroza nos pregunta cuál fue el jugador más rápido y que te lo ponía más difícil para controlar el fuera de juego. Un jugador que no parara de meterse entre líneas. Sí, con diferencia, Raúl González. Sí. O sea, hablo por mí, lo que yo puede haber muchos, pero Raúl González, es más, si tú le levantabas 3 fueras de juego, uno te habías equivocado. En uno seguro no estaba. Porque lo hacía tan bien, tan sumamente, tenía tan dominadas las dos partes, porque él entraba por el centro muchas veces, se abría un poco a banda, pero a veces siempre por el centro, buscando la pared y todo. Mira, era tan rápido el juego y él tan vivo y hábil que no sabía. Hoy para el VAR, hoy Raúl González, para el VAR sería un problema. Hombre, no por rayas, pero estaríamos todo el tiempo trazando. Yo creo que era un jugador muy listo, muy inteligente en ese sentido del fuera de juego. Había más, había más buenos. Pedro Munitis era lo que pasa que Munitis era arrancar, explosividad, desde parado. O sea, Munitis era un dolor de muelas tener a Pedro en una banda. Porque yo a veces le decía, digo, avísame cuando vas a correr para salir antes. Porque es que aquello, no, de verdad, yo me acuerdo en sus años en el Racing y en el Madrid, ¿eh? Sí. O sea, la verdad que bueno, tengo muy buenos recuerdos de él, porque a mí me gustaba, que levantaba a la gente del asiento. Y al final el fútbol es espectáculo. Total. Y buscas estas personas, ¿os acordáis de Ziggy? Era Ziggy. Sí, el alto. Sí. El que era el dúo sacapuntas, ¿no? Sacapuntos. Sí, sacapuntos. Sacapuntos, es correcto. Sí. Correcto. Que una vez, además, le dije a Iturralde, digo, oye, que has estado una hora con la tarjeta así, porque mide 2 metros. Si no se veía ni la tarjeta. Eduardo, lo decía yo, y se quedó ahí clavado. No, creo que estaba en el Valencia, creo. Puede ser. Que cuando le rompieron la camiseta y todo eso puede ser. Sí, correcto. ¿Cómo me gusta hablar de fútbol? Sí, Nada, sí, pasamos. La verdad que sí.
Oye, Pasamos. Rafa, una pregunta rápida. ¿A qué olía Beckham? David Beckham, ¿a qué olía? Buah. Es el futbolista con diferencia que mejor olía. Olía a Isimi Jack. Sí. Es que yo sé que tú eres un amante de los buenos perfumes. Sí, me encanta. Bueno, de todos. O sea, no sé si buenos o malos, pero bueno, me encantan los perfumes. Sí, me encanta, es una pasión. Y el de Beckham era especial entonces. Sí, era especial sobre todo porque, bueno, yo lo había olido, era cuando 2002, creo que era el 2002, no había llegado a España o estaba al llegar y Miyake, era una colonia de un japonés, Miyake, que hacía libre de alcohol, tal y cual. Y yo lo había probado, como hacía tantos viajes internacionales, pues en los duty free de los aeropuertos era donde no me costaba, ¿sabes? Entonces, como no me costaba, yo iba oliendo a todo. O sea, pero claro, yo probaba todas. Aquello era, sí, claro, aparte de echarlo en el, en el perfumador ese Cartoncito, ¿no? pequeñito, en el bastoncito ese, bueno, pues yo, aparte de eso, pues en una muñeca nota, en una oreja nota, todas diferentes, ¿eh? Entonces yo iba oliendo, y porque era mi pasión. Y entonces eran tantas horas por ahí, además, encima como perdías vuelos, porque con Iberia era en aquella época era fácil no enlazar cuando venías de otro país, porque claro, con un poco de retraso ya no cogías el siguiente y tenías que esperar a lo mejor 3 horas, 4 horas, incluso al día siguiente, como cuando fui a Nigeria, que tuve que quedar un día entero en París porque no enlacé. Pero bueno, pues cuando me pasaba todo eso, pues yo aquella colonia, yo cuando se acercó a sacar un córner, a mí aquello yo lo había olido hacía poco, pero claro, ¿en cuál de las 100 que me había echado? Pero sí, di con ella, sí. Y el más sorprendido fue él. Qué curioso. Ángel, pasamos rápido al juego y vamos poniendo fin a la entrevista, que llevamos ya un ratejo. Oye, estoy muy a gusto, ¿eh? No, y nosotros también, Rafa, la verdad que Nosotros también, sí, sí. súper cómoda y súper amena. Vale, vamos con el juego de los nombres propios. Sí. Bueno, pues mira, Rafa, yo te explico. Te voy a decir una serie de nombres relacionados con el arbitraje, con el mundo del fútbol, y tú me los tienes que definir con una sola palabra, ¿de acuerdo? No es fácil, ¿eh? No, No va a ser fácil, pero vamos a intentarlo a ver. a nosotros Bueno, sí. voy a intentarlo. El primero sería Pierluigi Colina. Number one, the wall. Mejuto González. Gran delegado del Getafe. Iker Casillas. La ilusión. Josep Pedrerol. Es fácil, os lo dije. En una sola palabra es imposible. La constancia, la perseverancia y la persona que inventó el trabajo. Es la persona. Llevo 41 años, 42 años cotizados. En mi vida he visto trabajar a una persona tanto como a Josep Pedrerol. Tiene fama de ello en alguna entrevista que le hemos leído y demás. Sí. Es increíble. Luego, pues, Eric Cantona. Lo más grande quizá no sea solamente trabajar, sino el corazón que tiene. Eric Cantona. La pasión. Gerard Piqué. ¿Perdón? Gerard Piqué. ¿Os acordáis de Calimero? Sí, el pollito este con el huevo. Vale, pues soy un incomprendido, decía él. Sí, justo. Igual. Habría que saber quién es Priscila. Con cariño, ¿eh? Sí, sí. Y vale, y el último, Finidi. Finidi. Finidi, hablar de Finidi es emocionarme.
Lo sé, por eso te preguntaba por él. Finivi no le puedo yo definir una palabra. Finivi George me ayudó en el momento más delicado de mi vida en un campo de fútbol. ¿Qué pasó? Yo eso no me lo sé. En Nigeria, sí, en un Nigeria-Senegal. Aquella Nigeria de Amokachi, Amunike, Finivi, o sea, aquella Nigeria. Mutiu, que le entrevistamos. Sí. Correcto. Entonces, no sé, aparte de un gran profesional, una persona muy humana. Muy humana. Disculparme, pero ¿qué pasó? O sea, yo no tengo esto así en la cabeza. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Qué pasó con Finidi? Bueno, nada, fue un partido. Estaba yo, no puede ser un partido fácil, ¿no? O sea, quiero decir, que no pasara nada, era muy difícil. Entonces hubo que tomar una decisión en un Nigeria-Senegal en la Copa de África. Yo era el único blanco que estaba en el torneo. Digo blanco porque es cierto, porque es así. Sí. Porque es la primera vez que la CAF, la Copa de África, invitaba a un árbitro y a un asistente de la UEFA, ¿vale? Para hacer el torneo, para compartir con los árbitros africanos. Entonces salíamos siempre, pero Alain Sars, el árbitro francés, se tuvo que ir. Estuvo solamente 8 días y yo estuve todo el mes del campeonato. Y se fue y quedé yo solamente. Entonces iba con Félix Taranganariva de Botswana, era aquel partido, fíjate, recuerdo al árbitro. Y bueno, pues creo que eran cuartos de final, Nigeria en el campo, en el campo nacional de Nigeria, lleno hasta la bandera, no, por encima, muy por encima de lo que hacía, mucha gente de pie. Bueno, aquello es una pasión terrible e impresionante, aquello hay que vivirlo. Y bueno, pues hubo que tomar una decisión y expulsar a Mokachi o a Muniki, a uno de los dos, el número 8. Era Okocha. Okocha, perdón, vale. Pues hubo que tomar una decisión, que fue aquella. Y bueno, y además cuando le llamo, digo, number 8 out. Y guay. ¿Y por qué? Él no quería echarlo porque sabía que aquello era Nigeria, que tal, pero yo estaba haciendo partido de fútbol. Le dio un codazo, le partió un diente además al chico de Senegal que estaba al lado mío. O sea, no había duda de nada. O sea, nadie iba a decir nada, pero el árbitro no quería echarle. Y al final lo echa, porque le insistí, digo, bueno, cuando vi al chico allí en el suelo y tal, vale, lo echó. Y entonces ahí pues se montó la monumental. Hubo gente que saltó al campo, intervino la policía y tal, y Finidi fue al lado mío y nada más ponerse al lado mío me cogió por el hombro y dijo, tranquilo, que aquí no pasa nada, no te preocupes que yo estoy a tu lado. Aquello fue algo salvador. Finidi estaba en el Betis entonces, creo recordar que estaba en el Betis. No Y tengo entendido. Era, pues como un dios. Sí. Okocha y él justamente eran los dos líderes de la selección. Pero con y diferencia, por eso, sobre todo Okocha. Sí, por el espectáculo y demás. Tengo entendido, Rafa, que al acabar ese torneo, la FIFA te felicitó por tu actuación, por tu valentía y por lo bien que lo hiciste. Pues casi. Un reconocimiento. No sé si lo volvería a hacer. Fue el único día que temí por mi vida. Ya. Bueno, recuerdo en una entrevista que cuando llegaste te vio Naibet y te dijo, Rafa, ¿qué haces aquí, no? Sí. Antes de empezar el torneo, digo, pues empezamos bien. Nureddin Naibet estaba en aquel el Super Deport. O sea, el central y era el capitán de Marruecos. Sí. Y además es que me contó, me dijo, ¿qué haces aquí? Digo, pues vengo al torneo. ¿Cómo al torneo? ¿Para todo el torneo o a un partido? Digo, no, a todo el torneo. Pues, ¿dónde estás? Digo, en este hotel. Dice, mira, mi habitación es esta. Me dio el número de la habitación y me dijo en el hotel que estaba. Y además me aconsejó, no salgas a ningún lado sin la escolta que te pongan. O sea, estate en el hotel y si tienes cualquier problema, estoy aquí. Y me dio su número de habitación y todo. O sea, increíble. Y yo ahí me di cuenta de que, bueno, no era fácil todo aquello. Es más, me dijeron que Marruecos se había negado a ir a jugar en un principio porque se celebraba en Lagos. Era Nigeria-Ghana. En Nigeria y en Ghana. Pero casi todo lo gordo estaba en Lagos, en la capital de Nigeria.
Otra persona que, jolín, la verdad que vaya documentación que tenéis, madre mía. Sí. Bueno, Me habéis transportado en el tiempo, pero con un cariño que no lo imagináis. Hoy el sueño va dedicado a todo el pasado. Es de lo que se trata, Rafa. Mira, te puedo decir una cosa, que nosotros habíamos hablado con Pablo Coira, el lateral derecho del Celta, seguro que te acuerdas de él, Sí. que fue internacional con España. Bueno, pues esta competición fue en el año 2000, pero en el 99 el Mundial Sub-20 se celebró en Nigeria. Correcto. ¿Sabes? Y él ya nos había contado cosillas de cómo estaban las cosas en Nigeria, ¿sabes? Y nos habló, pues, de las condiciones en las que estuvieron durante el Mundial y demás. Por eso que estuvieras allí 28 días, pues un año después, pues tiene mucho mérito, ¿sabes? Y solo, porque realmente... Y además solo. A mí, sí, mi habitación la fumigaban, había un señor allí que entraba, fumigaba, salía, yo no sabía qué hacía. Digo, pero habrá mosquitos, yo no les veía, pero bueno, y ya pregunté y tal. Dice, no, es porque usted viene de fuera y no queremos que, o sea, que es por mí, fumigan por mí, sí. Sí. O sea, fumigaban. Son cosas que, bueno, también probé el mono con arroz, exquisito, pero yo no sabía que era mono, por ejemplo. Cosas que es la vida, y gracias, yo tengo que dar las gracias al fútbol, al arbitraje y al fútbol en general, porque el arbitraje es fútbol, de poder haber compartido todas esas experiencias a nivel internacional, porque yo por mí mismo no las hubiera vivido en la vida. Perfecto, Rafa. Pues te cuento el último juego para acabar, ¿vale? Que es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Ya con esto pondríamos punto y final, nunca mejor dicho, a la entrevista. Lo mejor de haber sido árbitro es... Haber estado cerca del balón. Vale. Si volviera a arbitrar, ¿cambiaría? No. A los árbitros que están empezando, les diría que... Nunca dejen de soñar. Se llega. Vale. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... excepcional y humana. Muchas gracias, Rafa. La verdad que ha sido una entrevista muy amena, muy futbolera. Te lo prometí cuando hablamos y me alegro que te hayas sentido así. Y la última de todas, la persona relacionada con el fútbol es el futbolista al que reto a venir. Bueno, el futbolista, la persona relacionada con el fútbol al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Pues mira, a mí me gustaría que fuera Julen Guerrero. ¿Tú tienes trato con él? Bueno, lo podemos ver. Ahí nos tienes que ayudar. Genial. ¿Vale? Oye, pues me estaría, gustaría, la verdad que los valores. Que estaría genial porque podríamos hablar mucho de fútbol base, que nos gusta mucho, sobre todo de Lezama, o sea que hablamos para intentar tenerle, que sería la verdad que otro sueño cumplido. Y lo que te dije, Rafa, miles de gracias por la entrevista, me alegro que te haya gustado, te prometí que iba a ser futbolera, que iba a ser de conocer el fútbol de dentro. Y antes de acabar, que eso siempre se me olvida y no quiero que se me olvide, te quería proponer un reto. A ver si eres capaz de cumplirlo, ¿vale? Sabemos que trabajas en el Chiringuito, sabemos que trabajas en medios, no queremos publicidad ninguna, pero me gustaría ponerte como reto si en el siguiente programa eres capaz de decir en algún momento del programa el Bigote de Abadía. Eso te lo dejo a ti como reto, a ver si eres capaz o no. En alguna conversación, en algún lío que haya, decir, si es que tienes menos no sé qué que el Bigote de Abadía o más no sé qué que el Bigote de Abadía. A ver si eres capaz, Rafa. No se me olvida, porque Abadía, hombre, estamos hablando de mitos, ¿eh? Estuvimos con él en Logroño también, estuvimos con él. El que le guste el fútbol, el Tato Abadía. Sí, total. Gol en las gaunas. Justo. Pues dicho, pues con esto, Rafa, acabamos. Mil gracias por todo y para lo que aquí necesites. A vosotros. Aquí está el Bigote de Abadía, ¿vale? Ánimo. Un abrazo muy fuerte. Que vaya bien. Gracias, Rafa. Un abrazo. A todos los seguidores también. Venga. También, chao. Chao.